Vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. Vamos a continuar. De la vez pasada que nos habíamos quedado con el subtema de analogía eléctrica. Entonces, este subtema de analogía eléctrica tiene que ver con la analogía que hay entre el fenómeno de transferencia de calor con los circuitos de resistencia eléctrica, ya que podemos representar la transferencia de calor como también en función de su resistencia térmica. Anteriormente mencionamos que cada material tiene una constante de conductividad que denotamos con la letra K. Entonces, para un material A tiene la constante K, subíndice A, K subíndice B y K subíndice C. Esas son las conductividades térmicas de diferentes materiales que pueden estar en diferentes capas de una sola pared o de un solo bloque de algún objeto. Sin embargo, en ocasiones es más conveniente representarlo con la resistencia térmica, que es otro término que también vamos a entonces definir en esta sección, en la cual podemos representar esto en función de sus resistencias térmicas y entonces establecer una analogía con los circuitos de resistencias eléctricas, en donde como habríamos de recordar, podemos tener circuitos en serie, circuitos en paralelo o circuitos en serie paralelo, una combinación. Pues aquí para ello decíamos, estamos aquí considerando una pared multicapa. Lo que hacemos es considerar una pared multicapa en donde tenemos varias capas de diferente material unidas para formar la pared. Entonces aquí podemos representar tres capas, pero pueden ser cualquier número de capas y pueden estar ya sea en serie o en paralelo. Entonces primero consideramos este arreglo en el cual tenemos estas tres capas en serie y decimos el flujo de calor fluye del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces ahí lo tenemos representado y también tenemos en un extremo temperatura 1, al otro extremo temperatura 4 y entre medio, entre capa A, capa B, tenemos temperatura 2, temperatura 3 entre B y C. Y también cada una de estas tienen un espesor delta XA, delta XB, delta XC. Entonces, eso decíamos, podemos representar también un perfil de temperaturas a través de esta pared. Entonces, la temperatura cambia de manera lineal en una capa de manera lineal uniformemente. Sin embargo, como diferentes materiales tienen diferente conductividad, entonces la forma en cómo cambia en un material en otro, en todos ellos es el cambio de manera lineal. Sin embargo, en algunos el cambio es de manera más pronunciada, es decir, la pendiente es mayor que en otros. Es lineal, pero la pendiente la línea es más inclinada en algunos casos. ¿Eso debido a qué? Debido a que los que tienen mayor conductividad térmica,
o menor conductividad térmica también, y tendrán diferente pendiente en el perfil de temperaturas. Entonces, como recordábamos, aquí podemos ver en la ecuación de conducción de calor. Entonces aquí, como podemos ver, podemos utilizar esta que está en forma de cambio de temperatura y cambio de distancia en lugar de la que está en forma diferencial, ya que no estamos utilizando una ecuación diferencial. Entonces podemos utilizar esta ecuación aquí para observar cómo delta T entre delta X sería el gradiente de temperaturas, la variación de la temperatura con respecto de X, y decíamos eso se daría como todo lo demás, manteniéndolo constante. Entonces sería una variación que dependería de K. Entonces, dependiendo del valor de K, de la constante, sería el cambio en la temperatura, qué tan rápido varía la temperatura de un extremo a otro. Entonces, esta, decíamos, se conoce como la ley de Fourier de conducción de calor. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ahora para establecer esta analogía entre las resistencias térmicas y las resistencias eléctricas, o entre los arreglos de resistencias térmicas y resistencias eléctricas, entonces podemos considerar un balance de energía, digamos. Aquí podemos observar que el calor que entra por el lado izquierdo y es el mismo que sale por el lado derecho, dado que decimos, aplicamos un balance de energía, no hay generación de calor adentro, no, o por lo menos no lo estamos considerando. Pudiese haber, pero no lo estamos considerando. Entonces, lo que estamos considerando nada más es que no hay generación de calor. Entonces, en este caso, lo que entra por el lado izquierdo es igual a lo que sale por el lado derecho. Es básicamente un balance de energía, y decimos es un caso de conducción unidimensional, porque las dimensiones de este objeto, de esta pared o de esta placa, son considerables en dirección perpendicular a la dirección en la que ocurre el flujo de calor. Entonces se considera unidimensional, nada más fluye el calor en una sola dirección. De manera general, el calor puede fluir en las tres dimensiones, y depende de la temperatura. La temperatura también puede variar tridimensionalmente en un objeto tridimensional, pero en, varios casos, en varias situaciones, se consideran, o varios casos, varias situaciones se consideran unidimensionales, debido a que el calor se puede considerar que fluye en una sola dirección, dado que el flujo en las otras direcciones es despreciable, como en este caso, debido a que las dimensiones en las otras direcciones son considerables, de tal manera que, como vemos aquí también, eso también lo podemos ver de aquí, de la misma ecuación de conducción de calor. Delta X es el flujo de calor, o la rapidez de transferencia de calor, depende de este espesor. Cuando delta X es
aumenta, como está en el denominador, es inversamente proporcional a delta X cuando esta longitud, esta distancia se incrementa. Entonces se hace más difícil que fluya el calor en esa dirección. Entonces, es lo que sucedería aquí si tenemos una pared en donde el ancho y el alto son muy grandes comparados con el espesor. Entonces el calor fluiría en dirección del espesor, de atravesar la pared, pero sería muy difícil o más difícil que fluya en dirección del ancho y del alto. Y entonces el flujo de calor en esas direcciones se hace despreciable y se considera un caso unidimensional. Entonces decimos aquí el calor fluye en una sola dirección, lo que entra por la izquierda es lo que sale por la derecha, y entonces podemos escribir que por la izquierda, por el lado izquierdo, igual al calor que sale por el lado derecho, y es igual al calor total también. Igual al calor total, es decir, aquí podemos decir que este calor Q también es igual al calor que fluye a través de cada una de las capas. También es el mismo cada capa. También es el mismo en cada capa. Este calor que entra es el mismo calor que pasa por la capa A y es igual que el calor que pasa por la capa B y es igual al calor que pasa en la capa C. Decíamos es igual al calor total que fluye desde un lado hasta el otro. Entonces eso decimos a partir de un balance de energía en donde no hay calor que se genera y lo que entra por un lado debe ser igual a lo que sale por el otro. Entonces de ahí podemos expresar estos calores en función, sustituir por la ecuación de conducción de calor. Y esto nos quedaría que para el caso del calor en la capa A sería, vamos a poner ahí menos K por delta T. Para el caso de la capa A, delta T sería T1 menos T2. O bien podemos poner delta T1, 2, pero lo dejamos así escrito y por el área también. El área también es la misma que en este caso que tenemos varias capas que corresponden a la misma pared, entonces tienen la misma área de sección transversal. Y todo eso también dividido entre delta X, delta XA. Esto va a ser igual para decíamos, es el mismo calor que pasa por la otra capa, que sería entonces aquí es A, también es la constante de conductividad de la material en la capa A, igual a menos K, B por T
2 menos T3. De hecho, no, de hecho también normalmente es T2 menos T1 también y T3 menos T1. Entonces, para seguir con el signo menos, porque como el calor fluye de mayor a menor temperatura, se pone el signo menos, pero entonces en ese caso se considera T2 menos T1 y aquí T3 menos T menos T2, aunque a fin de cuentas se eliminan, pero en algunos casos en donde no se eliminan, entonces afecta el signo del resultado. Y también por el área, que es la misma, en tanto para A como para B, para C. Esto es igual a menos K, C, entonces este es B. Luego por la temperatura 4 menos temperatura 3, por el área entre delta X, C. Entonces aquí lo que podemos ver es que como todos tienen la misma área, entonces el área se puede cancelar, se puede eliminar. También otra consideración que podemos aquí también hacer es que esto, bueno, esto, como habíamos dicho, también esto es igual al calor total. El calor total va a ser igual a esto. Entonces, como decíamos, esto con la finalidad de obtener una analogía con los circuitos de resistencia eléctrica, en donde tenemos esta analogía. Lo que buscamos es obtener una expresión que nos relacione estas conductividades con la resistividad o con la resistencia eléctrica y con la resistencia térmica. Entonces, el calor total también es igual a la diferencia de temperaturas total entre la resistencia térmica. Entonces, sería la, la causa del flujo de calor es la diferencia de temperaturas. Y entonces es inversamente proporcional a la resistencia térmica que hay a través del material. Entonces eso también lo podemos expresar también en las otras para QA, QB y para el calor en C.
Si el calor es delta T entre resistencia total, esto nos indica que la resistencia total es igual a delta T entre Q, o el calor total. Y decíamos, sería también lo mismo en todas y cada una de las capas que contienen el material. Pues aquí podríamos tener que aquí lo que teníamos aquí, QA igual a Q en B igual a Q en C. Es el mismo calor en todas y cada una de las capas, entonces aquí lo que buscamos es nada más una expresión para la resistencia térmica en función de, de la conductividad térmica. Entonces, como vemos ahí, podemos entonces aquí vamos a como que ilustrar la analogía con las resistencias eléctricas. Entonces, en este caso, en lugar de resistencias eléctricas, sería resistencia térmica. Entonces, tenemos aquí por un lado la temperatura 1 y por el otro temperatura 4. Aquí entre medio tenemos temperatura 2, temperatura 3. Tenemos aquí algunas resistencias que corresponden a la resistencia térmica de cada una de las capas del material. Entonces aquí como
Esto la podemos llamar ecuación 1 y aquí podemos ecuación 2 y entonces aquí podemos decir que sustituyendo o utilizando 2 en 1. Entonces ahí lo que haríamos ahí, como vemos, Q es igual a delta T sobre resistencia térmica. Entonces los sustituimos aquí, entonces nos quedaría que esta sería RA, RB, RC. Entonces, utilizando 2 en 1 nos quedaría delta T, que sería para el caso de RA sería T1, más bien T2 menos T1 entre, entre toda esta expresión. Vemos ahí que esta resistencia es igual a toda esta expresión. Y para el caso de la resistencia en B sería T3 menos T2. También ahí lo dividimos entre toda esta expresión. Decimos, ahí se nos van a cancelar algunos términos al final. Y sería igual también T4 menos T3 dividido entre toda esta expresión. Quedaría de esta manera. Pues aquí se nos cancelarían algunos términos, como lo es el temperatura 1 menos, o temperatura 2 menos temperatura 1. Esto se nos cancelarían. Y esto con el área también se nos cancela, que es igual en todos lados, en todos los términos. Temperatura 2 con temperatura 3, temperatura 4 menos temperatura 3, con esta de temperatura 4 sobre temperatura 3. Y entonces eso nos quedaría que, pues arreglando los términos también, nos quedaría que
delta X A sobre el menos también se nos cancelaría porque en todos los términos hay menos, entonces nos quedaría delta X A sobre conductividad térmica de A. Nos quedaría también delta XB sobre la conductividad térmica en B, delta XC sobre conductividad térmica en C. Entonces, decíamos, esos serían los términos para las resistencias térmicas. Dis- Sí, eh, ¿Escucha? sí, no muy bien. Bueno, mi pregunta es, ¿podría repetirme qué pasó con el signo menos, por favor? Sí, también el signo menos está en todos los términos en todos los términos, más bien. Entonces, si multiplicamos todo por -1, se cancela también. Gracias. Sí, está en todos los términos. Entonces, aquí, como tenemos una analogía con un circuito de resistencias en serie, la resistencia total sería decir que es para un arreglo en serie. La resistencia total es igual a la resistencia de A más resistencia de B más la resistencia de C. Para un arreglo en paralelo también recordamos que sobre RT
es igual a 1 sobre RA más 1 sobre RB más 1 sobre RC. Entonces aquí decimos aquí lo que igualamos aquí son los términos de calor. Sin embargo, lo que nos interesa es obtener una expresión para las resistencia térmica, ya que para poder aplicar estas ecuaciones o estas fórmulas, lo que necesitamos es conocer la resistencia eléctrica. Entonces aquí lo que estuvimos aplicando aquí una conservación de la energía, lo cual nos dice que el calor en cada una de las capas es el mismo, es igual al calor total. Sin embargo, esta expresión a la que llegamos aquí no es exactamente la resistencia, sino que simplemente nos dice que nos da una relación entre las conductividades térmicas y los espesores, pero aquí lo que nos hace falta es encontrar una relación para la resistencia térmica de cada una de estos materiales. Y esta resistencia térmica está en función de la conductividad. Normalmente en el caso de la resistencia eléctrica, es el inverso de la conductividad, uno entre la conductividad. Sin embargo, en este caso también tiene que ver el área. Entonces, para eso también, utilizando dos en uno, también hay otra vez vamos a poner otra vez eso de utilizando 2 en 1. Aquí estaremos obteniendo una expresión para las resistencias. Entonces sería, digamos, esto mismo, pero ahora diríamos que ya tenemos esta expresión de aquí de la resistencia total. Sin embargo, aquí las resistencias totales, una resistencia de A a B, resistencia en B no son exactamente iguales. Entonces, utilizando esta expresión, también para la resistencia en A, sería T2 menos T1 entre el calor que
Es esta expresión que tenemos aquí también, T. Pero esto lo ponemos aquí de manera separada. Entonces aquí también se nos reducen los términos, pero ahora nos sigue quedando el área. Se nos elimina T1, T2 menos T1, término entre paréntesis, y se nos elimina nada más, sin nada más eso. Es el único término que se elimina en este caso y nos queda que la resistencia en A es igual a menos, arreglando términos, el menos por medios y extremos por extremos, nos queda delta XA sobre conductividad térmica de A por el área. Y de manera similar también para el caso de la resistencia de B, RB, va a ser igual a T3 menos T2 entre menos la conductividad térmica de material B por T3 menos T2 delta XB, y por A, aquí también va el término A. Entonces esto nos queda que es igual a menos delta X B sobre K del material B por el área. Y así de manera similar también para el caso de la resistencia térmica en C. De hecho, esa sería la fórmula para un material, para la resistencia térmica de un material en función de la conductividad. Va a ser igual al... Podemos poner todo esto y otra vez sustituir, o nada más ponemos el resultado. Ponemos todo. T4 menos T3 menos K, C por T4 menos T3 por A sobre delta X, C. Es lo mismo para cada uno, nada más, y al final queda la misma forma, nada más quedan diferentes, unos para A y otros para B y otros para C. Y de hecho sería lo mismo si tuviéramos otros más materiales, más capas en la pared. Sería lo mismo, sería delta X del material entre la conductividad del material por el área transversal. Sería lo mismo para cualquier número de capas que tuviéramos, sería lo mismo. Entonces, estos los podemos sustituir aquí en la resistencia total, que es RT es igual a RA más RB más RC. Resistencia total sería menos delta XA entre K A por el área menos delta XB
K subíndice B por el área menos delta X C entre K de C por el área. Aquí podemos factorizar el signo menos y también para que nos quede un solo signo menos y todos los demás términos positivos, pero lo dejamos por ahí así de esta manera por ahora. Y podemos también utilizar otra vez esta expresión RT es igual a delta Q sobre Q total. Todo esto es igual a delta T total, podemos decir, entre Q total también. Y de aquí podemos, sí, sería una forma, o también podemos despejar el calor total, o simplemente Q, que decíamos en este caso es el mismo que el calor en A, que el calor en B, igual en C. Esto sería igual, aquí si despejamos de aquí esta Q, sería el delta T, la temperatura, el cambio de temperatura total desde T1 hasta T4, y entonces sería T4, decimos normalmente cuando se considera el signo menos se pone T4 menos T1, aunque también podemos invertir el signo menos y poner T1 menos T4. Y todo eso entre la resistencia total, que es es el menos delta X A sobre K más por el área menos delta X B sobre KB por el área menos delta X delta XC sobre K C por el área. Pues aquí también decíamos, podríamos invertir el signo, calor total, que es igual al calor en A en B en C. Si invertimos el signo, entonces pondríamos arriba T1 menos T4 y eliminamos el signo menos también en todos los términos de abajo y nos quedarían todos positivos. Entonces ahí nada más lo que hay que hacer es siempre hay que tener cuidado con el signo menos. Si ponemos el signo menos, hay que poner las temperaturas en el mismo orden, que es primero la temperatura menor menos la temperatura mayor. Y si no ponemos el signo menos, entonces simplemente ponemos la temperatura mayor menos la temperatura menor. Entonces aquí nos queda delta XA. Este es subíndice. Es subíndice A para no confundir con el área. Acá subíndice A por el área
Entonces nos quedan todos los términos positivos. Delta XB entre K subíndice B por el área y luego más delta X C entre K subíndice C y por el área. Entonces sería el calor total. T1, o sea, la diferencia de temperaturas total, T1 menos T4, entre la suma entre la resistencia total, que como se trata en este caso de un arreglo de 3 capas en serie, sería la suma de todas las 3 resistencias A, B y C. Y esas resistencias A, B y C sería lo que obtuvimos entonces en este caso, digamos. Sería entonces esa la suma de todas estas resistencias. Y para el caso de que tenemos el arreglo en paralelo, esto también decimos lo conveniente de esto es que aplicamos una analogía con los circuitos de resistencia eléctrica y entonces si tenemos el arreglo de capas en serie o en paralelo, entonces aplicamos una analogía con los circuitos de resistencias eléctricas, ya sea en serie o en paralelo. Entonces aplicamos la misma fórmula que aplicamos en los circuitos de resistencia eléctrica. Nos decíamos para los circuitos de resistencia eléctrica un arreglo en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales, mientras que para el caso en paralelo es el inverso de la resistencia total, es la suma de los inversos de cada una de las resistencias individuales. Y pues esto se continuaría con un número cualquiera de resistencias que tendríamos. Y también decíamos podemos tener también algún arreglo que sea una combinación tanto de algunas secciones en serie como algunas secciones en paralelo. Entonces aquí podemos también decir combinación de serie y paralelo. Combinación de serie y paralelo también podemos aplicar una analogía con los circuitos de resistencia eléctrica, en donde dependiendo del arreglo, podemos ir reduciendo las resistencias de tal manera que nos va quedando un circuito cada vez más simple hasta que nos quede uno en donde podamos aplicar ya sea serie o paralelo. Vamos aplicando, reduciendo, ya sea se encuentren en serie o se encuentran en paralelo. Digamos, esto es para un caso unidimensional. El calor en general se da en las 3 dimensiones, sin embargo, estamos considerando el caso unidimensional, en el cual el calor fluye de un lado a otro en una sola dirección. Pues también aquí tenemos el calor Q, que entra por un lado izquierdo, es igual al calor que sale por el otro lado derecho.
Y todas estas capas tienen una diferente conductividad térmica, es decir, un diferente material, y que cada material se caracteriza por su conductividad térmica. Podemos también decir A, B, C, D. Y también podemos dividir la otra en otras dos secciones. Entonces nos quedaría A, B, C, D, F y G. Entonces serían las diferentes capas diferentes secciones, en este caso ya algunas no son precisamente capas, sino son secciones, ya que no están, ya que están en la misma capa. Tenemos B, C y D que corresponden a una capa que está dividida en tres secciones. Y aquí podemos también ubicar diferentes puntos entre las diferentes capas, 1, 2, 3, 4 y 5. Son puntos en donde la temperatura resulta importante, ya que el gradiente de temperatura cambiará a partir de estos puntos debido a las diferentes conductividades de los diferentes materiales. Pues en este caso también podemos aplicar la analogía eléctrica. Y podemos representar este arreglo de diferentes materiales en forma de circuito de resistencias eléctricas. Y entonces decíamos, en esos casos podemos primero tenemos una capa A, que posteriormente más bien que está unida a otra capa que está dividida en tres secciones. Ahí tenemos otra capa y luego finalmente tenemos otra que está dividida en dos secciones.
punto 1, tenemos una resistencia aquí. Aquí tenemos aquí de hecho tenemos temperatura 1. Tenemos otro punto importante. Y otro acá. Entonces aquí tenemos esta dividida en 3. Tenemos otras 2. Este punto 5 es lo mismo que si estuviera ahí o acá, porque no tenemos otra resistencia más después. Entonces estos corresponderían el punto 1, 2, 3, 4, 5 a las temperaturas T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces sería la analogía eléctrica correspondiente a este arreglo de varios materiales a través de los cuales hay una transferencia de calor de un lado a otro. Y entonces esto nos serviría para obtener la resistencia térmica total y la transferencia de calor a través de este material compuesto. Entonces, aquí decíamos Q es igual al delta T total entre la resistencia térmica total. Entonces, esto sería igual a T1 menos, más bien T5 menos T1 entre la resistencia térmica total. Aquí nada más sería obtener la resistencia térmica, sería ir reduciendo el circuito. Y reduciendo el circuito, por ejemplo, en este caso, esas tres que están en paralelo se reducirían a una sola, y estas otras dos que están también en paralelo se reducirían a otra sola, para que posteriormente quedarían 4 en serie. Las dos que ya tenemos ahí, más estas dos que se obtendrían de reducir las secciones que están en paralelo. Y ya teniendo 4 resistencias en series, el resultado o la resultante de esas de esas cuatro en serie, sería la suma de todas. Entonces, sería para obtener la resistencia total de todo el circuito y de esta manera poderlo sustituir aquí para obtener la rapidez de transferencia de calor desde un lado hasta otro, desde el punto 1 hasta el punto 5. Y decimos ahí la temperatura, el gradiente de temperatura sería desde un lado hasta el otro. Sería la temperatura total. Podemos decir total. Por eso va desde 1 hasta 5. Y entre la resistencia total, que decíamos habría que reducir el circuito, ir reduciéndolo para obtener RT. Entonces sería para aplicar la analogía
eléctrica con los circuitos de resistencias. Entonces también lo podemos aplicar en el caso de mecanismos combinados de transferencia de calor, que sería el siguiente subtema. Entonces, como está muy parecido y muy relacionado, vamos a continuar con el siguiente subtema de mecanismos combinados de transferencia de calor, y posteriormente hacemos algún ejercicio para aplicar estos conceptos. Entonces, esto es para el caso de la analogía eléctrica. Y decíamos, está muy relacionado con el otro subtema, que es mecanismos combinados de transferencia de calor. Ok. El último diagrama, por favor. Perdón. Diagrama. No se escucha. Sí, sí, es el diagrama. Entonces decíamos, está muy relacionado con mecanismos combinados de transferencia de calor, el cual es también, de hecho, ya anteriormente resolvimos un ejercicio en donde teníamos dos mecanismos de transferencia de calor ocurriendo simultáneamente. Teníamos en este caso transferencia de calor por convección y transferencia de calor por radiación al mismo tiempo. Entonces decíamos, eso ya lo habíamos hecho un ejercicio así, pero eran los dos mecanismos ocurriendo simultáneamente, independientemente, radiación y convección. Entonces en ese caso se obtuvo el calor total como la suma de los dos, convección más radiación. Entonces ahí lo que hicimos en este caso era en este caso, en este ejercicio en donde tenemos transferencia de calor por radiación y por conducción. Entonces como están simultáneamente, se considera como están en paralelo, y el calor total es la suma total de lo que es
calor por conducción y el calor por convección, por radiación y por radiación y por convección. Entonces ahí tenemos un caso de mecanismos combinados de transferencia de calor. Entonces aquí vamos a ver nada más otro caso para cuando tenemos convección con conducción, que sería un caso de mecanismos de transferencia de calor en serie, en este caso. También podremos combinarlo con radiación. Sin embargo, vamos a enfocarnos al caso de conducción y convección, dado que estos mecanismos es muy común que se encuentren también de esta forma, combinados estos dos, conducción y convección. Entonces, ¿en dónde se encuentran comúnmente estos dos mecanismos de conducción y convección? Entonces, estos los podríamos encontrar en, decíamos, en un intercambiador de calor, en algún caso en donde fluye un fluido por una tubería y en el interior y otro fluido por el exterior. Entonces, ahí hay conducción a través del material de la tubería y hay convección a través del fluido que fluye ya sea en el interior o en el exterior. Entonces, ese tipo de situaciones es donde tenemos dos mecanismos combinados de transferencia de calor. Y decíamos, este caso merece particular atención porque es un caso que se encuentra comúnmente en intercambiadores de calor y sí es de lo más común que podemos encontrar. Y entonces, en este caso, podemos considerar una pared en donde por un lado tenemos un fluido y por el otro tenemos otro fluido. Entonces, en ese caso, decíamos, la convección se da por el movimiento de un fluido y la conducción se da por la interacción de partículas adyacentes en un material y normalmente en el sólido, se dan los sólidos. Entonces aquí podemos tener un fluido A, un fluido B. Entonces aquí también tenemos una temperatura T1. Perdón, es que... Más bien una temperatura TA para el fluido A. Perdón, es que
cuenta que estoy pagando mis favores. Tenemos otra temperatura B para el fluido B. Y tenemos algún punto en las superficies de la pared sólida, en donde tenemos una temperatura T1 por un lado y una temperatura T2 por el otro. Pues un fluido A se encuentra a una temperatura TA, la cual es mayor que la temperatura TB del fluido B. Y entonces en este caso, si la temperatura TA es mayor que TB, el fluido, más bien el calor, fluye de mayor a menor temperatura. Entonces tendremos un calor Q fluyendo de un lado a otro. Este calor también, en este caso, como tenemos una configuración en serie, en donde también podemos aplicar un balance de energía, el calor de un lado es igual al calor del otro lado. Igual que anteriormente, hacemos un balance de energía y eso nos da que calor del lado A es igual a calor del lado B y es igual a un solo calor Q, o calor total también lo podemos llamar. Entonces sería similar al caso anterior, de hecho es lo mismo, es una configuración en serie. En este caso el calor que fluye por el lado del fluido A decíamos, es transferencia de calor por convección a través del sólido, de la pared del sólido, y es un calor por conducción. Y del otro lado también tenemos un fluido, también es por convección. Entonces a través del sólido la temperatura varía de manera lineal. Es una función de la conductividad. Entonces aquí T2 sería menor que T1, o lo podemos también representar aparte en otra gráfica para entonces tendremos por aquí la temperatura más alta sería la temperatura TA, que sería la temperatura de corriente libre del fluido. Esa normalmente, como habíamos visto anteriormente, se denota como T subíndice infinito. Inclusive le podemos poner también un signo infinito ahí que nos indica que es la temperatura del fluido de corriente libre. Y más abajo podemos ubicar una temperatura T1,
que es la temperatura en la superficie del sólido, del lado del fluido A. Al otro lado del sólido tenemos la temperatura T2 y más alejado de la superficie del sólido tenemos la temperatura TB del fluido B, y sería la temperatura TB infinito, que es la temperatura de corriente libre del fluido. Aquí estarían ubicados esos puntos 1 y 2, por aquí estaría A y B. Pues aquí en este punto, en el punto A, la temperatura del fluido es la temperatura de corriente libre del fluido, temperatura A, subíndice infinito. Más acá, temperatura en el punto 1, tenemos la temperatura 1, que es en la superficie de la pared. Y del otro lado tenemos la temperatura T2 en el punto 2, y finalmente tenemos la temperatura TB, subíndice infinito. Pues aquí cómo varía la temperatura en estos casos, cómo sería el perfil de temperatura, cómo varía la temperatura. Para el caso de la conducción, como habíamos mencionado ahí, ya habíamos puesto una línea, varía de manera lineal. Va disminuyendo de mayor a menor temperatura de manera lineal, dado que depende de la conductividad del material y del incremento de temperatura, o la diferencia de temperaturas, pero es de manera lineal. En donde no es de manera lineal, es aquí en el fluido. En el fluido la temperatura va a variar, decíamos, de manera muy rápido cerca de la pared, de la superficie, cerca de la pared o de la superficie del sólido. Varía de manera muy rápida. Decimos, hay una capa muy, muy delgada que se llama capa límite. Hay una capa límite térmica y una capa límite de velocidad. En este caso sería la capa límite térmica, ya que es donde varía la temperatura. Entonces da aquí un cambio de temperatura muy rápido, y la temperatura aumenta así muy rápido hasta alcanzar la temperatura de corriente libre del fluido TA. Y lo mismo sucede en el otro lado, en el fluido también. Aquí la temperatura es más baja del fluido B. Entonces aquí también disminuye su temperatura de manera muy, muy rápida. En la pared, cercano a la pared, cercano a la superficie, decíamos, esta es una capa muy delgada que se llama capa límite y que tiene un espesor que va desde la pared hasta donde se alcanza el 99% de toda la velocidad de corriente libre. Entonces ahí ocurre un gradiente muy rápido. Y es así como quedaría entonces el perfil de temperaturas. El perfil de temperaturas desde el fluido A hasta el fluido B, debido a este sistema de mecanismos combinados de transferencia de calor, de convección y conducción. Entonces decíamos, aplicando un balance de energía, el calor que entra por la izquierda debe ser igual al calor que sale por la derecha, dado que aquí tampoco estamos considerando una generación de calor o algún otro fenómeno que
que haya que considerar para que no se cumpla esto. Entonces, de esta manera, entonces aquí lo que habríamos que definir es cómo obtenemos el calor por convección. Si lo habíamos visto anteriormente, está dado por la ecuación o por la fórmula que se llama ley de enfriamiento de Newton y que nos dice que el calor por convección es igual a coeficiente de calor coeficiente de transferencia de calor por convección H. En el caso del fluido A sería HA, H subíndice A por TA menos T1 sobre no hay nada más, es por el área, más bien aquí no lleva dividido y es por el área, multiplicado por el área. El área, decíamos, es la misma en este caso porque es el área de sección transversal. Y esto entonces sería igual al calor por conducción a través del sólido. Ese calor por conducción sería menos K por el área y por el delta T, pero en este caso decimos recordar que cuando ponemos el signo menos, entonces este T menor, que sería aquí la temperatura menor, sería T2 menos T1. En lugar de poner T1 menos T2, ponemos T2 menos T1 porque T2 es menor que T1 y estamos poniendo aquí un signo menos. Y todo esto dividido entre el delta X. Entonces aquí también hay un espesor, delta X. Y todo esto es igual al calor por convección en el otro lado, en el fluido B. Entonces esto es igual a H, su índice B, por temperatura T1 menos, más bien T2. Aquí también hay que tomar en cuenta que en este caso la temperatura del en 2 es mayor que la temperatura en B. Entonces también aquí como no tenemos un signo menos, aquí ponemos temperatura mayor menos temperatura menor. Sería temperatura 2 menos temperatura B. Entonces ahí siempre nomás hay que tener cuidado con el signo menos. Si ponemos temperatura menor menos temperatura mayor, si va el signo menos. Y si ponemos temperatura mayor menos temperatura menor, entonces ahí ya no va el signo menos. Entonces eso es lo que nos quedaría de este balance de energía. El calor que fluye desde un lado hasta el otro es el mismo calor que pasa por cada una de las secciones. Sería lo mismo que un arreglo de 3 resistencias térmicas en serie. Pues aquí también esto decimos el calor total es el mismo que QA, QB, o más bien sí, es el mismo. Y esto es igual a la diferencia de temperaturas total entre la resistencia total también. En el caso de la conducción ya habíamos visto que la resistencia
es igual a cuánto nos daba delta X entre A, sí, delta X entre RA por A o entre K por A. Y en el caso de la convección, aquí también podemos obtener una expresión para el caso de la convección, resistencia, en caso de convección, entonces sería también parecido como en el caso anterior, sería la diferencia de temperaturas entre el calor, delta T total o delta T en el caso de conducción entre el Q, entre el calor. Por ejemplo, para A, sería, ahí ponemos subíndice A, sería TA menos T1, y ponemos ahí también HA, TA menos T1 por A. Esto se nos elimina el TA menos T1 y nos queda 1 sobre HA por A. Y para el caso de convección también para el fluido B, resistencia por convección en el fluido B, ya sería lo mismo, nada más. Entonces ponemos 1 sobre HB por A. Entonces podemos sustituir estas resistencias en esta ecuación para determinar el calor que se transmitiría o se transferiría. Sería delta T total entre la resistencia total, que sería la delta T total, sería la temperatura desde A hasta B. Entre la suma de todas las resistencias, que sería 1 sobre HA por A más delta X sobre K por A más 1 sobre H B por A. Sí, entonces hasta ahí dejaríamos por el día de hoy, para la próxima hacer algún ejercicio para aplicar estos conceptos. Entonces a proceder a pasar lista nada más. Alcaide Hernández, Presente. Intelis Licona, Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cruz Cortés, Presente. Cureño Vázquez, Presente. Elizondo Mejía,
No está. García Ordóñez. Creo que avisó que no iba a estar. Hernández Esparza. Hernández García. No está. Hernández Limón. Presente. ¿Sí me escucha? Sí. Hernández Montaño. Montaño no está. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Presente, profe. Sí. Hidalgo. No está. Juárez Rosas. Sí. Larrieta Caballero. Presente. Sí. López Castillo. Presente. Sí. Martínez Villeda. No se escuchó. Mejía Pérez. Sí. Morales Padilla. Presente, profe. Sí. Moreno Martínez. Presente, profe. Sí. Holguín García. No se escuchó. Pastor Quinterio. No se escuchó. Paz Vázquez. No está. Pérez Bautista. Presente, profesor. Sí. Pérez Campos. No se escuchó. Pérez Tamayo. Pérez Tamayo, sí. Rosales Montiel. Presente, profe. Sí. Sánchez Oropesa. No se escuchó. Telles Bautista. Sí, profe. Sí. Vargas Cacahuaquitla. No se escuchó. Victel Espejel. Sí. Entonces faltaron algunos que no se escucharon. Están aquí algunos en el chat. Está Elizondo. Hernández García. Sí, ya lo había puesto, sí, ya lo había escuchado. Hernández Montaño. ¿Quién es? Martínez Villeda. Holguín García. Pastor Quinterio. Paz Vázquez. Luis Alfredo. Pérez Campos. Sánchez Oropesa. Todos faltó Vargas. Hidalgo. Profesor, Sí. mi compañero Cruz Alberto no puede asistir porque está hospitalizado. Cruz Alberto. Bueno, sí, ya lo puse. Asistencia. Hidalgo, sí, ya lo vi. Hernández Esparza, tampoco lo vi, no lo veo. Aquí estoy, Hernández, por su profe.
Bueno, sí, ya escuché. Y Anteles Vicona, sí, creo que tampoco escuché. No, tampoco está en los mensajes. Entonces ya serían todos. ¿Algún comentario? Profe, usted Sí, no nos escucha bien. no tiene algún conocimiento todavía sobre las clases presenciales. No, todavía no tengo algún conocimiento. Ahorita nada más algunos este, en posgrado de manera voluntaria, creo. Y en algunos, sí, no, en general no sabría. Sí, no. Ok, Entonces, profe. por lo pronto así vamos a esperar a otras indicaciones. Entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Luego, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta luego. Que estén bien.